Hola queridos amigos, hablemos de los problemas del Dacia Sandero. Para el Dacia Sandero solo se ofrecen motores de gasolina de 4 cilindros y un diésel. Un diésel 1,5 DCI con 68, 75, 86 o 90 CV utiliza turbocompresores. Problema con los diésel con una construcción delicada. Los modelos del período de producción inicial sufren problemas con los cojinetes de las cuchillas y problemas con los accesorios. Los motores de gasolina son mucho más seguros. Renault ofreció motores conocidos de la Clio 2, 1,2 de 75 CV, 1,4 de 75 CV y 1,6 de 86 a 105 CV. Todos los motores se combinan únicamente con transmisiones manuales de 5 velocidades. Opte por un motor de gasolina duradero. Incluso el motor más pequeño en el tráfico urbano consume unos 8 a 9 litros a los 100. La instalación de GLP parece ser la solución perfecta, que reduce significativamente los costos. Los motores de gasolina no tienen grandes inconvenientes. Según los expertos, basta con cambios regulares de aceite, filtros y una correa dentada. Sandero 1,4 MPI. El motor de gasolina básico 1,4 MPI entrega 55 kilovatios a 5.500 revoluciones por minuto y 112 metros newton a 3.000 revoluciones por minuto. El motor ofrece suficiente dinamismo para funcionar tranquilamente a media carga. A bajas y medias revoluciones, el ruido se mantiene en un nivel aceptable, y por encima de las 3.000 revoluciones por minuto el ruido del motor aumenta. En conducción normal, el consumo es de unos 6 litros. Obviamente, aumenta con la conducción a mayor velocidad, autopista, donde consume 8 litros. El motor 1,6 MPI, más potente, ofrece una potencia y una dinámica mucho mayores, ya que entrega 64 kilovatios y 128 metros newton de par a las mismas revoluciones que el 1,4 MPI, más débil. En cuanto al nivel de ruido, el motor es muy similar al de la versión más débil, con niveles de ruido aceptables a bajas y medias revoluciones, pero en la segunda mitad del espectro de revoluciones el ruido del motor en el interior es menos agradable. El consumo es de unos 6,5-7 litros en conducción normal, pero aumenta hasta los 9 a 10 litros de gasolina en ciudad o en carretera. En ambos motores hay una característica interesante. A altas revoluciones, las vibraciones se transmiten al pedal del acelerador, lo que puede resultar incómodo para algunos conductores. Durante la producción, el 1,4 MPI sustituyó paulatinamente al más moderno 1,216V de 4 cilindros, con 55 kilovatios a 5.500 revoluciones por minuto y un par motor de 107 metros newton a 4.250 revoluciones por minuto. El consumo es aceptable, unos 6 litros en conducción normal. Sandero 1,4 MPI GLP. El Dacia Sandero también se vende con motor de GLP. El 1,4 MPI GLP alcanza los 53 kilovatios, el par motor sigue siendo el mismo, 112 metros newton. El depósito de gas licuado de petróleo, GLP, de 34 litros está oculto bajo el suelo, por lo que el Dacia Sandero ha perdido lógicamente la rueda de repuesto, que ha sustituido por un kit de reparación. Los interruptores de los propulsores de gasolina y gas están situados en el túnel central entre los asientos. El arranque se realiza con gasolina, la transición de gas a gasolina se produce en unos segundos. La diferencia de dinámica entre los propulsores de gasolina y GLP es más pronunciada en caso de mayor capacidad, carga o aceleración a mayores velocidades, donde es necesario redirigir más el motor. El consumo es de unos 8 litros cada 100 kilómetros para el GLP. Sandero 1,5 DCI. Dacia tampoco se ha olvidado de los aficionados al diésel. Las dos versiones de motor son el 1,5 DCI, serie K9K, de 50 kilovatios, 160 metros newton, y 63 kilovatios, 200 metros newton, y posteriormente el 55 kilovatios, 180 metros newton, y el 66 kilovatios, 200 metros newton. El motor tiene un bloque de fundición, una culata de aluminio o HC de 8 válvulas e inyección por raíl común. Ambas versiones de motor presentan una característica de par relativamente lineal sin turbocompresor independiente. El inconveniente es el refinamiento y la insonorización. En comparación con los vehículos hermanos de Renault, Clio, Modus, etc.,
se transmiten más vibraciones al habitáculo y más ruido debido a un menor aislamiento acústico. Desde el punto de vista de la dinámica de conducción, los conductores habituales también estarán satisfechos con la versión diésel más baja, pero al menos 1800 revoluciones por minuto para una aceleración más rápida. La versión más potente es aún más sofisticada y ofrece una buena dinámica para un vehículo completo y cargado. La potencia del motor es el consumo. En promedio, no es un problema mantener un promedio de unos 4,5 litros. Las deficiencias o errores más habituales del Dacia Sandero se producen en el primer año de producción y se solucionan con el tiempo. A veces, solo se producen pequeñas irregularidades como resultado de una mala calidad de la pintura en algunas partes del automóvil, chirridos del asiento, ocasionalmente no sellar los neumáticos sellados y algunas carcasas de plástico, problemas con la palanca de cambios, el problema con el ventilador y la calefacción interior. A veces falla el servo. Cuando el volante gira, las ruedas generan ruido y es necesario verificar el funcionamiento con un clima que puede no enfriar y el sistema a menudo tiene fugas. La protección contra la corrosión es mucho mejor que la del Logan, pero de vez en cuando aparece óxido en ciertos lugares. Los motores de gasolina se caracterizan por su fiabilidad y rara vez presentan averías, principalmente con un alto kilometraje o como consecuencia de un descuido en el mantenimiento. Ocasionalmente se produce un problema de mal funcionamiento del motor, apagado. A menudo el problema se resuelve con el desmontaje y la limpieza, y en ocasiones es necesario sustituir el acelerador. Ocasionalmente puede producirse un error en la sonda lambda, un mal funcionamiento del sensor de posición del cigüeñal, iluminación de la luz del motor, arranque sin problemas, o un fallo en la respiración entre el escape y el convertidor catalítico. En caso de reemplazo regular de bujías, ocasionalmente se producirá un mal funcionamiento de la bobina, lo que significa que el motor funciona con menos cilindros y tiene un rendimiento inferior. Muy raramente, el problema es real y bomba de combustible. En los motores de 8 válvulas más antiguos, un mayor kilometraje puede provocar fugas de aceite del motor alrededor del cárter de aceite o donde el motor está conectado a la transmisión. El problema se solucionó reemplazando la junta del cárter o reemplazando el sello del cigüeñal. En las versiones más nuevas de 16V, las fugas de aceite generalmente se producen alrededor del semen. En el caso de los motores de gasolina con 8 válvulas, 1,4i y 1,6i, verifique la holgura de las válvulas a intervalos regulares. En caso de descuido, el ruido aumenta gradualmente y la potencia del motor disminuye. Los modelos con motor 1,4 tenían problemas con el rápido desgaste del embrague, que debía ser reemplazado. Con el 1,4 MPI 75 LPG, hubo varios problemas con los medidores de gas y las bobinas de encendido. En el caso de los motores diésel de mayor kilometraje, preste atención al rendimiento del motor, al aumento de ruido o a los arranques en frío problemáticos. El fallo puede ser un mal funcionamiento del inyector o de la bomba de inyección. Las versiones de motor más antiguas, Euro 4 a 50 y 63 kW, son más sensibles a la calidad del diésel, mientras que las nuevas 5 Euros 55 y 65 kW tienen un sistema de inyección significativamente más duradero, menos sensible a las variaciones de calidad del diésel. Especialmente en los vehículos de mayor edad. En el caso de los motores diésel de 1,5 DCI, Euro 4, se recomienda añadir regularmente aditivos de limpieza de inyectores, al menos cada 3 a 5 depósitos llenos, al depósito. En el caso de un motor diésel más potente, puede haber problemas con el cableado de la unidad de control o averías. Con un mayor kilometraje, aumenta el riesgo de que se agoten los turbocompresores, lo que se refleja en un mayor consumo de aceite, entrada de aceite en la línea de admisión, a veces una tracción más débil y un mayor ruido. También existe un intervalo de cambio de aceite muy optimista, que se recomienda reducir a un máximo de 15.000 km, año. Un turbocompresor desgastado libera aceite del motor en el colector de admisión, lo que hace que sobrecargue la válvula EGR con un mayor consumo de aceite. La válvula EGR se ensucia con el tiempo, permanece abierta permanentemente, causa dificultades y, a veces, impide que el motor arranque. A veces, el código la válvula EGR ayudará a limpiar, pero rara vez necesita ser reemplazada. Un mayor kilometraje puede provocar un desgaste excesivo del volante, lo que resulta en más vibración o ruido excesivo a bajas revoluciones.
De manera similar, al viajar más de 150.000 a 200.000 kilómetros, puede producirse un desgaste excesivo de los cojinetes del cigüeñal, lo que ocasionalmente causa fallas en el motor. A principios de 2010, se mejoraron estos cojinetes del cigüeñal y se mejoró la vida útil del motor. Para eliminar este problema, se recomienda que los cojinetes del cigüeñal se reemplacen con la correa de transmisión en los primeros años, Euro 4 a 50 y 63 kW, junto con la correa de transmisión. Para vehículos equipados con FAB, filtro DPF, no se recomienda conducir con frecuencia en distancias cortas. Al conducir en distancias cortas o en la ciudad, el filtro FAB no se puede regenerar y el motor puede entrar en modo de seguridad, lo que limita la potencia del motor hasta que se solucione la falla. Conducir distancias más cortas, conducción urbana, sin una regeneración suficiente generalmente acorta la vida útil del filtro y provoca una congestión prematura del filtro. Todos los motores se accionan mediante correa dentada. El intervalo de sustitución de la correa y la llave es adecuado para los motores de gasolina 1, 4i y 1, 6i de 8 válvulas más antiguos a partir de los 60.000 km, 5 años después de la actualización a 5 euros hasta los 90.000 km. Para el 1,216V, la autonomía se establece en 120.000 km o 5 años. Para los motores diésel, el intervalo de sustitución se establece en 160.000 km, 8 años. En los motores de gasolina 1,4 y 1,6, se deben comprobar las válvulas cada 30 km y, si es necesario, volver a calcularlas. En los modelos fabricados entre noviembre de 2009 y marzo de 2010, se percibían olores delicados en el habitáculo que provocaban el aditivo de aceite. Después de 2.000 kilómetros, los olores desaparecieron. Algunos conductores advierten que la esponja de los asientos se colapsa demasiado rápido. Suelen aparecer ruidos no deseados o crujidos en el tablero así como en el estante trasero. Los neumáticos Continental, modelo Eco 3, resultaron poco fiables porque se desgastaron prematuramente o aparecieron grietas en ellos.